Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 5 de junio. Ayer viernes llegó a Yucatán un nuevo lote de 100.800 vacunas contra el coronavirus para continuar con la vacunación en el estado para el sector de la población y municipios por confirmar. El miércoles comenzó la vacunación con primeras dosis a las personas de entre 40 y 49 años de las demarcaciones de Canacín, Tizimín y Humán, proceso que se llevará a cabo hasta el próximo sábado 5. Del lunes 31 de mayo a hoy sábado 5 de junio, se aplicó en Mérida la segunda dosis a las personas adultas mayores de 60 años, proceso que se realizó en 2 macrocentros y 7 módulos de vacunación distribuidos estratégicamente en la ciudad. Hoy sábado concluyó la jornada con los nacidos en los meses de noviembre y diciembre. La vacunación se realiza de manera coordinada entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de esta ciudad y la Secretaría del Bienestar. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 219 pacientes en hospitales públicos. 35.479 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 41.179. Hoy se detectaron 199 nuevos contagios de coronavirus, 146 en Mérida, 11 en Canacín, 7 en Progreso, 6 en Humán, 5 en Tizimín, 4 en Acanqué, 3 en Motul y en Valladolid, 2 en Jalachú y 1 en Baca, Chapap, Chumayel, Concal, San, Jocabá, Mama, Muna, Oshkushkap, Tecantó, Tecash y Ticul. De los 41.179 casos positivos, 355 son de otro estado o de otro país. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 25.822 personas contagiadas de coronavirus que viven. En la zona norte, 7.360, en la zona oriente, 6.575, en la zona centro, 2.428, en la zona sur, 3.602, en la zona poniente, 5.857. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 7 fallecimientos, son 4 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 47 años a 71 años. Sus principales enfermedades fueron obesidad, cardiopatía, hipertensión arterial y diabetes. 4 residían en Mérida, 1 en Izamal, 1 en Aquil y 1 en Temozón. En total son 4.267 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.214 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 219 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Este es el reporte del día de hoy, doctora. Muchas gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Gracias.